dice, no le puedo hacer seguimiento porque yo me he inscrito a tiempo y todo. Puede llamar a la dirección de carrera directamente ahí donde los enlaces o los teléfonos que les han dado para preguntar qué puede pasar, ¿no? Usted dígale sin miedo, el profesor Sergio Apaza casi no me recibe en una clase porque yo aparezco como si no estuviera registrado en su curso, así por lo menos dígale para que lo entiendan un poco, ¿no? Entonces, de pronto ahí le van a explicar. El mensaje que yo recibo es, dice, externo a su organización, ¿no? O sea, algo así como si no perteneciese al grupo. Entonces, claro, me llama la atención porque solamente aparece un código cuando voy a darle acceso. Claro, dicen, muchas gracias. No, a la orden, pues, a la orden. Bien, entiendo que no han dado su examen todavía, por lo menos es lo que he visto también del aula virtual. Bueno, no hay ningún problema, no esperen hasta 5 minutos antes de la hora, ojo, cuidado con ese tema. Aunque es un primer parcial bastante ligero, bastante sencillo, puede ser que les demore algún tiempito en resolver, por lo menos más de 5 minutos. Así que si ustedes a las 23:59 están empezando a resolver el examen, eh, no les va a alcanzar el tiempo, así que prevean ese detalle. A ver, voy a seleccionar ahora uno de ustedes para que nos haga una pequeña reseña de lo que hemos hecho la anterior clase, para quienes no hayan podido estar, para quienes no hayan podido ver el video de la anterior clase o para quienes se estén integrando recién al curso. A ver, ¿quién está? Ya que he ordenado esto por orden de cédulas de identidad, Joana, ¿te encuentras por aquí? A ver, creo que no. No, no está Joana. Tenemos problemas entonces. F. A ver, Josué Ruiz. A ver, veremos. Josué Ruiz, ¿estás presente, Josué? Activa tu micrófono. Sí, sí. Buenas, buenas. Y coméntanos más o menos lo que has entendido y de lo que hemos visto la anterior clase. Hacemos una reseña, por favor. Bueno, ya lo que habíamos hablado en la anterior clase era sobre lo que estábamos viendo, era sobre el PIB per cápita de cada país. Habíamos visto algunas ciertas comparaciones con otros países. Habíamos ya entrado a lo que era la página del INE para poder ver, para poder hacer las comparaciones. De ahí habíamos terminado de explicar lo que era la producción agregada. Habíamos hablado sobre la fórmula que ya teníamos, que era el PIB es igual al consumo de los hogares, más la inversión, más el gasto público, más lo que llegaban a ser las exportaciones, menos las importaciones. Eso era lo que habíamos llegado a terminar de explicar en la anterior clase. Ya, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Análisis. Aquí tenemos entonces. Perfecto. A ver, ¿alguien más quisiera aportar algún elemento que haya quedado en el tintero y que no se haya terminado de reforzar con lo que nos ha comentado Josué?
Bueno, en fin, entonces, como siempre, en vista de que el difunto se niega a prestar declaraciones, vamos a dar inicio entonces a nuestro 10º encuentro. Evidentemente, en la anterior clase sí hemos hablado de una aproximación hacia el flujo circular de la economía, que nos ha permitido explicar de alguna manera por qué los economistas nos transamos en explicarles de que la producción es igual a la demanda, ¿no? En este caso, la producción agregada igual a la demanda agregada. Esto nace evidentemente desde la visión microeconómica en la cual los mercados deben estar siempre en equilibrio para poder hacer algún tipo de análisis. Evidentemente, cuando los mercados salen de esa zona de confort en la cual haya el equilibrio, los análisis que se pueden hacer hay que tener mucho cuidado. En todo caso, lo que sí sabemos ahora es de que todo lo que pueden estar ofreciendo las empresas es absorbido por los consumidores de un determinado país. Eso es muy importante de entenderlo, ¿sí? Es algo que hay que asumir de que toda la producción de las empresas es absorbida por todos los consumidores. Caso contrario, esos excedentes, evidentemente, no sabríamos qué hacer. No sabríamos qué hacer con esos excedentes. Del mismo modo, se asume también que todo lo que gastan los consumidores, aquellos que compran bienes y servicios, contratan personal desde el gobierno, etcétera, todo lo que gasta se destina a los bienes y servicios que producen las empresas, ¿no? Entonces, de ahí que ese gasto total que hacen los consumidores también se va a constituir en ingreso de los productores. Nuevamente afirmamos de que el supuesto principal es de que absolutamente todo lo que se gasta va hacia las empresas. Aún no estamos hablando de transferencias, mermas, lo que ustedes en contabilidad van a aprender o están aprendiendo, o quizás ya han aprendido a ver con, por ejemplo, las fallas de inventario, ¿no? No siempre la producción es eficiente, existen algunos procesos en los cuales las empresas no logran asignar todos los recursos de manera específica a sus consumidores. Entonces esas mermas deben ir a algún lado y por supuesto se traducen siempre en pérdidas. Tengo algunos estudiantes que creo están entrando y saliendo. No sé si está pasando algún problema con sus conexiones. Por favor, si eso es así, háganmelo notar y también háganlo saber a su área de sistemas para ver cómo pueden resolver los temas de conectividad, porque estoy observando que hay algunos estudiantes que ingresan y salen, ingresan y salen. Si eso es a propósito, no lo sé todavía, pero claro, como nos estamos conociendo aún, ¿no es cierto? Entonces no estoy cerrando las reuniones. Pero más adelante, eso es justamente lo que voy a hacer. Voy a cerrar la reunión y cuando ustedes salgan ya no van a poder ingresar. Y si esa salida, esa ruptura de conectividad se debe a un problema, a un problema técnico, entonces, por supuesto, no lo voy a poder resolver yo, ¿sí? Ahora hay estudiantes que están ingresando recién, estamos ya a las 8 de la mañana, es otro detalle que yo quiero que ustedes observen, ¿sí? Las listas hasta el día de hoy, que es el cierre de la última clase que tenemos antes de iniciar el siguiente módulo, ¿sí? Las he estado obteniendo al cierre de la clase y las estoy contrastando con las participaciones, porque algunos están conectados aparentemente, les pido que participen y evidentemente no están en línea, simplemente se han conectado y obviamente no están activos en la charla. Entonces, como si hubieran venido, imagínense cuando están en el curso, ¿no? De manera física.
Llega el estudiante, mira, mete la cabeza y mira al profesor, está, buenos días, y luego se escapa el estudiante. Es más o menos ese el equivalente. Por tanto, esas supuestas presencias que dicen, no, yo estaba en la clase, etcétera. Claro, digitalmente te habrás conectado, ¿no? Pero emocionalmente no estabas en la clase, ni en espíritu, ¿no? Y ahora es cuando necesito que estén en espíritu en este tipo de encuentros. Eso, uno, y dos, las clases inician a las 7:30, como mucho, yo arranco a las 7:35, ¿sí? Porque tengo que esperar a que se conecten, voy verificando con el listado quiénes son los estudiantes que se están conectando, etcétera. Entonces voy dando esos 5 minutos de tolerancia, pero ya a las 8 de la mañana, como ahora, por ejemplo, es evidentemente que ya desde la siguiente clase ni siquiera voy a mirar quiénes están entrando al aula, no los voy a aceptar en la reunión, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta esos detalles para quienes acaban de llegar. Quizás no han estado en la primera clase, tampoco esto es una falta grave, pero en la primera clase hemos puntualizado muchísimo el hecho de que yo voy a valorar por sobre muchísimas cosas la participación de los estudiantes en clase, ¿sí? No necesito verlos, evidentemente, porque la transmisión en video puede absorber mucho ancho de banda, así que solamente voy enviando señal de audio y lo que sí quiero, evidentemente, es escucharlos, ¿sí? Escucharlos. Es muy importante escucharlos. Entonces, por eso hago preguntas cada cierto tiempo para ver que estén despiertos y que estén atendiendo la clase y que de paso se lleven algunos puntos. Yo no regalo puntos, ustedes ganan puntos, que es muy distinto, ¿no? En eso hemos quedado también en algunas clases, que lo que ganen ustedes se va a quedar con ustedes. Sí, les he preguntado si estaban de acuerdo con que yo distribuya los puntos que cada uno de ustedes ganan a los estudiantes que no participan y algunos de ustedes han mencionado que no estarían de acuerdo con ese sistema de distribución de la riqueza, entonces han quedado porque cada quien opte por ganar los puntos y acumule puntos por mérito. ¿Mm? Entonces, para hacer eso deben participar y para participar deben estar en clase. ¿Sí? Ese es el requisito fundamental. Entonces, obviamente, su vocación de querer aprender se va a ver manifestada en este esfuerzo que están haciendo ustedes, tan simple como eso. Creo que en este punto queda como pertinente la aclaración. Ahora, regresando a nuestro tema de discusión, que era lo que estábamos viendo respecto de la producción agregada y la demanda agregada. Habíamos mencionado que hemos definido bajo ciertos supuestos que tanto la producción como la demanda podrían ser iguales y así nosotros hablaríamos de equilibrios de mercado, claro. Por otra parte, también hemos hablado de que lo que gastan los consumidores se puede convertir en ingreso. Y estos escenarios que hemos visto en un flujo muy sencillito, en el que hemos visto solamente dos sectores, el sector de los recursos o factores productivos y traducido en un mercado específicamente, y el mercado de bienes y servicios, interrelacionando a las empresas y a los consumidores, no tomaba en cuenta la presencia de otros sectores, ¿no? Ya nos habían mencionado en una participación hace unos minutos antes, ¿sí? Nos mencionaban de que la ecuación de la demanda agregada estaba dada por el consumo, es un sector, la inversión, el sector de las empresas, y había otros dos sectores, el gasto público y el sector externo, representado por las exportaciones y las importaciones. Esos dos sectores no estaban en el flujo que hemos visto antes. Y hoy día les voy a mostrar, evidentemente, ese flujo que es un poquitín más complicado, digamos, ¿no? Es un periquete más complicado, no es tan difícil de entenderlo tampoco. Lo que tienen ustedes enfrente
no es otra cosa que la versión ampliada del flujo que hemos visto la anterior clase, pero esta vez entendida desde el punto de vista del ingreso y el gasto. Acuérdense que les había dicho que todo lo que consumen las familias o los consumidores en general, todo lo que consumen va hacia las empresas, ¿no? Y las empresas eso lo iban a traducir en ingreso, ¿sí? Entonces, esta imagen que ustedes están viendo acá nos va a permitir justamente hablar de esos detalles, ¿no? A ver si ponemos esto en rojo. Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo lo que las empresas, ¿sí? Aquí están las empresas, ¿sí? Aquí están las empresas, y vean ustedes cómo se relacionan con otros mercados, ¿sí? Aquí tenemos a las familias o los consumidores, ¿no? Los consumidores. Ya hemos desagregado acá, por ejemplo, la presencia del gobierno. Ya está aquí, ¿no? Ya está, ya no es parte de las familias, pero es un consumidor, puede ser un consumidor, pues claro. Y aquí va a aparecer ahora para nosotros, en este último romboide, va a aparecer el resto del mundo. Es decir, todo lo que está fuera de nuestras fronteras, ¿no? Todos los países distintos de Bolivia, vamos a decir. Ya tenemos conocido, un viejo conocido, que es el mercado de los recursos, que hemos visto en la anterior clase, y el mercado de los bienes. Claro, mercado de recursos es lo mismo que decir mercado de factores productivos, ¿no? No se olviden de eso, son sinónimos nada más, ¿sí? Y ahora vamos a incorporar un mercadito más, que es muy importante de conocerlo, que es el mercado financiero. Estos componentes de mercado financiero más resto del mundo van a formar parte del estudio del dinero, ¿sí? Y del comercio exterior, respectivamente, cuando lleguemos a ese momento, si es que nos alcanza el tiempo en la asignatura, ¿no? Voy a hacer todo lo posible de que nos alcance el tiempo para que ustedes vean cómo funcionan estos mercados, porque desde la óptica del libre mercado, estos dos segmentos son los que van a decidir el derrotero de las economías en el mundo, ¿no? Desde la óptica del libre mercado. Desde la óptica de la intervención del gobierno en la economía, desde una óptica proteccionista, desde una óptica cerrada, ¿sí? Nos interesan solamente los aspectos que tienen que ver con los elementos que ya hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Que acabo de encerrar. Solamente esos elementos nos interesan. Eso se conoce como una economía cerrada. Es decir, que no mira al mundo y que no mira tampoco a los mercados financieros, que no toma en cuenta al dinero. Hay un supuesto que dice que el dinero es inamovible, ¿sí? No, no es una variable nominal, cualquiera, ya lo vamos a ver también en su momento, ¿sí? Pero la realidad es de que todos estos componentes forman parte del flujo circular de la economía, y en este caso estamos viendo ese flujo ahora desde la óptica del gasto y del ingreso. La cosa es bien sencilla, ¿no? Por ejemplo, las empresas, si ustedes están viendo esta línea celeste por acá, las empresas pagan al mercado de recursos, por ejemplo, al mercado de factores, a los trabajadores, vamos a decir, pagan recursos, pagan dinero a las familias, ¿no? Las familias son las que proveen trabajadores. Ahí están ustedes, van a ser trabajadores de algún banco, de alguna empresa que produce algo, de alguna empresa de servicios, de una pyme, etcétera. Pero ustedes al final forman parte de una familia, ¿no? Y como tal, al ser proveedores de un servicio, las empresas les van a pagar a ustedes estos recursos, se van a traducir en sueldos y salarios para las familias. En definitiva, esos sueldos y salarios son ingresos, pues. Ahí está la letra Y que nos va a representar a nosotros los ingresos.
¿Qué hacen las familias con esos ingresos? De acuerdo con este modelo simplificado de la realidad, una cosa puede ser, por ejemplo, ahorrar, ¿eh? ¿Dónde depositan sus ahorros las familias cuando los ingresos son suficientemente altos? Es que llevan a los mercados financieros. Puede ser, por ejemplo, en mercados más avanzados, se lleva a la bolsa de valores, a fondos de pensiones, mucho más estructurados que las AFPs, etcétera. Aquí en Bolivia se lleva a la última opción, ¿no? Como se dice, al peor es nada, que son los bancos. Como mejor opción, compramos un DPF que nos paga un 3, un 4% al año, pero no es evidentemente atractivo, ¿sí? La inversión en bolsa todavía está en pañales, a pesar de que desde la década de los 90 nuestra bolsa boliviana de valores está queriendo despegar, pero es incapaz de activar nuestros mercados. Por una sencilla razón, por ejemplo, que en Bolivia no existen suficientes sociedades anónimas y la característica principal para participar en una bolsa de valores es tener una empresa como sociedad anónima. Así es como Mark Zuckerberg, así es como Bill Gates, así es como Steve Jobs se han hecho millonarios, Jeff Bezos, entre otros, así es como, por ejemplo, Elon Musk, que ahora está mandando ya bueno, mandando en el sentido de liderar el viaje espacial comercial, ¿no? Ellos no se financian con su propio dinero, si bien han acumulado ya grandes recursos, no es que tenían millones de dólares, hey, contrataré gente para construir cohetes, no. La idea se ha vendido en una bolsa de valores y hay millones de accionistas que han comprado acciones de esas empresas, ¿sí? De la cual son dueños, y que gracias a esos millones de dólares, ahora estas empresas pueden reinvertir y vender mejores productos e ir creciendo. Claro, en los mercados más desarrollados esto prospera de una manera muy sencilla, ¿no? Sus gobiernos han entendido que lo mejor es dejar que las personas elijan dónde quieren llevar su dinero y no como en Bolivia que nos obligan a llevar directamente al banco, ¿sí? No hay otro lugar donde puedas generar intereses por tus ahorros. No hay otro lugar. No hay una alternativa desarrollada de esos mercados. Así que queda como pendiente para ustedes, cuando ya sean profesionales, desarrollar estos mercados. A no ser que solamente quieran vivir de los bonos del gobierno. Bueno, eso ya es otra cosa. Igual les digo, decisión de cada uno de ustedes. Yo les estoy comentando lo que funciona en la vida real. Bueno, otra manera de soltar la plata, de dejar ir tu dinero, de dejarlo fluir, es llevar tu dinero al gobierno, ¿no? ¿Qué significa darle plata al gobierno? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quién puede decirme qué significa darle plata al gobierno? Licio, Está tal vez puede representado ser con esa pagar letra T. impuestos, Perdón. tal vez puede ser llevar y pagar nuestros impuestos. Fantástico, exactamente así es. La única manera por la cual una familia, o sea, los individuos podrían darle dinero a los gobiernos municipal, al gobierno, bueno, no departamental, ¿no? Los departamentales no crean tributos de acuerdo a la ley, al gobierno central, sea el gobierno central, es a partir de los impuestos. Ahora, ¿las familias hacen eso de manera voluntaria? Pregunta número 2. No, Licio, licenciado, está normado por ley. Claro, están normados Es una por ley, obligación. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es obligatorio. Es una imposición de una autoridad. Alguien que tiene autoridad te obliga a darle dinero. Oye, tú, dame dinero. ¿Quién más hace eso? ¿Quién más te impone y te obliga a darte y darle dinero a la fuerza? Oye, tú, dame todo tu dinero. ¿Quién más hace eso? Licenciado, también pasaría con lo de las AFPs. Ahora lo que se está viendo es ya la noticia a nivel nacional, si no me equivoco. Bueno, sí está fuerte el comentario sobre los aportes que que los trabajadores dan mediante planillas que luego, según ley, si no me equivoco,
tienes que esperar una cierta cantidad de tiempo y, bueno, y aportes para que te vayan devolviendo por partes, se podría Claro, decir. está bien. Y al final, digamos, no Sí, te aseguro que todo lo pero que corresponde. eso se traduce en este movimiento que estoy marcando ahora. El excedente que tiene teóricamente una persona cuando trabaja, aporta a donde les decía, puede ahorrar, ¿no es cierto? Entonces, puede llevar su dinero a los mercados financieros. La AFP es una variante de esos mercados financieros, como les había dicho. Solo que nuestra variante está muy subdesarrollada también, típico de nuestra economía. No ha desarrollado como por ejemplo con los países nórdicos, si no me equivoco, Noruega o Suecia, tiene un sistema mixto muy interesante en el cual tú puedes ir aportando, puedes ir retirando tu dinero cuando lo necesites, como ahora están planteando, por ejemplo, los que han aportado, pero como lamentablemente en nuestra ley no estaba previsto eso, entonces sería ilegal retirarlo, por eso la gente está marchando para que esto se legalice, es decir, se vuelva legal el retiro parcial de tus aportes. Existen algunas iniciativas privadas de algunas organizaciones locales de seguros que permiten hacer ese tipo de operaciones. Es decir, yo aporto para mi jubilación poco a poco y en algún momento puedo hacer un retiro parcial de ese dinero bajo ciertas condiciones. Y existe, pero es una iniciativa muy pequeña de una unidad económica que no pesa mucho, digamos, en el segmento global del sector financiero, ¿sí? Pero existen esas figuras, por tanto sí es viable y es posible. Otra cosa es que las autoridades gubernamentales, estos genios que se les ocurre que pueden planificar la economía, no prevén todos estos temas. Entonces, como es imposible preverlo, en su momento no lo han hecho, ¿no? Por ende, no son tampoco unos haces del combate, es decir, no son planificadores estrellas aquellos que piensan que no se puede retirar, el dinero no se puede, claro. ¿Cuál es el argumento? No está en la ley. Bueno, entonces hay que hacer evidentemente normas más flexibles. Por eso es evidente, una vez más, de que el gobierno se meta lo menos posible en regular estas cosas, porque cuando prohíbe hacer cosas, genera conflictos como el que está viniéndose ahora, ¿no? Va a ser un problema bastante serio porque evidentemente si es tu dinero, has aportado supuestamente para cuando necesites ese dinero, no debería ser viable que ahora que lo necesitas puedas hacer un retiro parcial. Debería ser posible, pero obviamente, como les vuelvo a decir, no está en la norma. Y peor aún, se ha descubierto que desde hace algunos años, unos 5 o 6 años, se está manejando algún cálculo bastante irrisorio, y es verdad, lo he notado en algún momento, claro, no parecía tan significativo, pero si uno lo analiza es verdad. Es preocupante de que se calcule la esperanza de vida de las personas de alrededor de 100 años en Bolivia, ¿no? O sea, las personas no vivimos 100 años. Hay algunas personas que rompen esa barrera, pero no todas. Entonces, no es parte de la asignatura, la parte del cálculo actuarial. Si ustedes están llevando matemática financiera, pregúntenle a su docente, quizás con él puedan profundizar en algún momento, si no, también poder, si nos alcanza el tiempo, podrá explicarles cómo funciona el cálculo actuarial y qué efecto tiene la esperanza de vida en ese cálculo actuarial, que está relacionado con las prestaciones que tú vas a recibir al final de tu vida útil en el trabajo. Si se calcula más de 100 años de vida para las personas, quiere decir que tu renta en definitiva va a ser muy pequeña. Por eso escuchas tú todo el tiempo, ¿por qué no puedo cobrar el 100% de mis aportes? ¿Por qué me pagan menos? ¿Por qué tengo que cumplir este u otro requisito? Porque están siendo influenciados evidentemente por esta variable, ¿sí? Pero las entidades de seguros, las AFPs, no les importa, ¿no? Como dicen, está en la, ¿cómo se llama? Está en la ley, entonces, bueno, es válido, correcto, es válido, pero éticamente quizás no lo sea tanto. Pero en definitiva, ese dinero de las AFPs va a este mercado, al mercado financiero, ¿sí? Eso es lo que estoy mencionándoles, va al mercado financiero. Los impuestos no van al mercado financiero, los impuestos van al gobierno, ¿sí? Aquí está la flechita, nos está diciendo, está yendo al gobierno. Y por eso les decía, ¿no?
estos impuestos van al gobierno de manera obligatoria, es decir, el gobierno se para delante de los contribuyentes, bueno, error también llamarle contribuyentes, delante de las personas se para y les dice, oye tú, alto ahí, dame tu dinero, ¿no? A la fuerza te quita ese dinero, porque es obligatorio. ¿Quién más es capaz de hacer eso? ¿Alguien se imagina? ¿Alguien más que alguna vez haya sentido que alguien les quite el dinero así? Dice, ¿serían los intereses de los bancos? No, ese es un contrato. O sea, básicamente es un acuerdo entre partes en el cual por un préstamo de dinero tú te comprometes a pagar ese interés. Otra cosa es que existan usureros, ¿no? Que reñidos con la ética tratan de aprovecharse de algunas situaciones, por ejemplo, las casas de empeño, en las cuales ellos te cobran más del 30% de intereses. Hay bancos que están en el orden del 24%. Cuando veamos el valor del dinero en el tiempo y profundicemos un poquito, quizás podamos lograr entender. Pero no es que sea a la mala, obligatorio, ¿no? Con el gobierno no hemos firmado ningún contrato, ¿no? Con el banco sí hemos firmado un contrato para pagar el interés del dinero. Pero con el gobierno, ¿quién ha firmado un contrato para decir, yo te voy a pagar todos los meses de mi dinero? Pero el gobierno aparece, te amenaza y si no le pagas, evidentemente te da palito, ¿no? Por no cumplir con sus obligaciones. Cuando ustedes alguna vez, seguramente ahora que, no sé si ustedes bandidos han salido estos días a bailar, espero que no, pero cuando ya sea un poco más flexible esto, ustedes salen a bailar y se han excedido y están a las 3 de la mañana saliendo y regresando a su casa buscando transporte, qué sé yo. A veces uno observa situaciones muy parecidas en la cual alguien se acerca y le dice, oye, tú, la bolsa o la vida, ¿no? Esa conducta se parece muchísimo a la que el gobierno adopta cuando te expolia el dinero que tú generas por las actividades comerciales. Ahora dice uno, muy bien, pero esto es legal, está en la ley. Déjenme decirles a ustedes, estimados estudiantes, que no porque por mucho que esté en la ley, es justo o ético, ¿sí? Tiene que ver pues con las personas que regulan las leyes y generan las normas. Como parangón podríamos decir que, hablando ya moviéndonos un poquito hacia la historia, hacia la Segunda Guerra Mundial, que ya saben los orígenes y por qué, quién fue el líder de este tema, los nazis, en la Alemania nazi, era absolutamente legal matar personas. Por eso se han hecho famosos, ¿no? Su famoso comportamiento a partir de la idea de que vamos a expulsar a los judíos, vamos a expulsar a los que no son de raza pura de las fronteras alemanas, ¿sí? Y vamos a exterminarlos, literalmente los vamos a exterminar, estaba en la ley. Estaba permitido por la ley matar, denunciar, torturar judíos, gitanos, negros, etc. Estaba en la ley. Claro, quizás alguien decía en el colegio, pero está bien matar a los judíos. Hijo mío, eso está en la ley. Ah, bueno, está en la ley, entonces es incuestionable. No, no es así. Y aquí está un gran problema de la intervención del gobierno, ¿no? Porque quienes gobiernan son políticos y muchas veces políticos corruptos, que lo que les interesa es esta parte de la relación económica. Es decir, mientras más impuestos yo recaude, mejor, ¿no? Y todavía van a argumentar de que eso es por el bien de nosotros mismos, porque nosotros no sabemos en qué gastar, mal gastamos, entonces el gobierno nos va a sacar un argumento legal y va a decir, ustedes ahora deben pagar impuestos, ¿sí? Ustedes deben pagar impuestos para que este dinero pueda ser redistribuido.
¿no? Para que pueda el gobierno redistribuir hacia lugares que ustedes no harían. Por ejemplo, puede decir, yo voy a construir infraestructuras, yo voy a construir caminos, yo voy a construir escuelas, yo voy a construir museos, porque ustedes no lo harían, porque ustedes no saben lo que quieren, ¿sí? O sea, nos trata el gobierno, los políticos, la mayoría de los políticos nos tratan a nosotros como personas no pensantes, como niños de pecho que no sabemos lo que queremos, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. Ya les había mencionado que por esto muchas políticas de bien social pueden llegar a fracasar y se convierten en auténticos nidos de corrupción solo por ese tema. Claro, es dinero que recibe de la nada el gobierno y eso es fácilmente corruptible, fácilmente corruptible. Si no, a ver, en las noticias de cualquier gobierno, de cualquier año, de cualquier lugar, vean ustedes los escandaletes de corrupción que aparecen una y otra vez sin parar. Claro, todo el mundo quiere, pues mientras más altos los impuestos, mejor en ese caso, ¿no? Claro, así puede el gobierno o el político de turno repartir el dinero como si fuera suyo, ¿sí? Y empieza a chauchitar el dinero aquí, allá, bonos, asistencias. Uy, qué gobierno que nos da la plata, sí, genial, bravo, viva, dale, claro. Lo que no sabemos es que eso al final va a deteriorar la economía, porque ahorita solamente estaríamos viendo esta parte que está marcada aquí en el cuadrado. Solamente eso estamos viendo, pero no estamos viendo la relación de todos los otros mercados y los otros componentes que están fuera, porque todos esos elementos se van a ver afectados notablemente por este tema. Ahora, número 2, si es legal, ¿por qué no todos pagan impuestos? Pensemos en eso. Acabamos de mencionar, bueno, es legal, está en la ley, hay que pagar impuestos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no todos entonces pagan impuestos, no? He escuchado de algunos estudiantes míos del área de contaduría, por ejemplo, que son más avesados en el tema contable, los cálculos contables y el cálculo de los impuestos, etcétera, me dicen, pero sí pagan un tributo que son los aranceles, por ejemplo, o los famosos ¿cómo se dicen? Pues, me he olvidado el nombrecito, que pagan los comerciantes, ¿no? Por sentarse en cierto lugar, sus patentes. Pagan eso, pero no es al ingreso, ¿no? Porque no sabemos cómo calcular el ingreso de esas personas. Entonces, solo por sentarte, yo estimo que vas a pagar cierto porcentaje, ¿no? Pero no es en sí mismo un tributo, no es un impuesto. Para colmo de males, se han creado sistemas de regímenes tributarios especiales, como el régimen tributario simplificado, el régimen tributario agrario, el que se dedica a los transportes, etcétera. O sea, son regímenes especiales, lo que va a vulnerar un principio fundamental de aquellos quienes defienden la tributación como la única forma de recaudar fondos para el gobierno. Y el principio es el principio de la universalidad, y además el principio de la equidad, ya que estamos en ese tema, ¿no? Porque, claro, creamos privilegios para sectores como los transportistas, privilegios para sectores como los comerciantes, los cuales pueden o no pueden pagar ciertos importes, les hemos dicho que son especiales y por eso ahora exigen su derecho, se ha vuelto un derecho, cuando el Estado regula, se vuelve un derecho, ¿sí? Y dicen, ya no quieren pagar. Y mucha gente se ha escudado, por ejemplo, en el comercio informal, fundamentalmente, gente que maneja mucho capital maneja, y está afiliado como si fuera comerciante minorista, comerciante de la calle, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, la universalidad y la equidad son principios tributarios que en Bolivia ni de chiste se cumplen. Entonces, en Bolivia realmente lo que hemos hecho es todo mal, ¿no? Todo mal. Imagínense ustedes, si nosotros pensamos de que el ahorro de las familias puede llevarse a los mercados financieros, y eso es lo que hacen muchas personas en economías más desarrolladas, y esos mercados financieros les pagan intereses a los ahorristas, pero intereses muy interesantes, del 25%, del 30%,
Solo hay que mirar la bolsa de valores para, como se dice cuando uno mira a nuestro, ¿cómo le dicen ustedes? A nuestro crush, ¿no? Cuando ustedes miran a su crush, como que del costadito de su boca empieza a salirle, ¿no? Como salivita a ustedes. Lo mismo pasa cuando los economistas, los financieros, miramos a los mercados de valores desarrollados y vemos cómo esas tasas de interés están en el orden del 30, del 40%. Aquí en Bolivia, a ver, ¿qué banco, qué entidad te va a pagar 40%? Ni de chiste llegamos al 7%. Ni siquiera el gobierno paga por 7% un bonito y presume de ese 7%, ¿no? Pero en otras economías, imagínense, 30%. ¿No estaríamos gustosos de llevar nuestro dinero al sector financiero justo por eso? Seguro que sí. Y mientras menos impuestos nos cobren por los ingresos que tengamos, más ahorros vamos a generar. Pero ese ahorro esto es vital. Fíjense ustedes, del sector financiero voy a sacar esta otra flecha aquí. Las empresas, como las que ya les he mencionado, estas macro, imagínense cualquier empresa, pero que sea transnacional, estas Walmart, por ejemplo, que son transnacionales de productos a pequeña escala, ¿no? Se financian con el ahorro de las familias, ¿sí? Y les permite adquirir a las empresas esos capitales para poder invertir y llevar al mercado de bienes y servicios productos de alta calidad. Productos que después, aquí está, ¿sí? Pueden las familias consumir. Claro, va a ir a partir de que las empresas lleven estos circuitos, se va a completar de esa manera. No hay otra manera. Entonces, la belleza del mercado financiero es que puede justamente permitirle a las empresas proveerle a las familias los mejores bienes y servicios. Esto sucede solamente en las economías desarrolladas, y se dicen desarrolladas porque este mercado es el que han desarrollado con eficiencia. Las economías que piensan que el gobierno es el que va a hacer esas cosas son las que están teniendo problemas. ¿Sí? En África están empezando a despertar y eso es muy interesante, porque hay algunos países que han decidido cambiar el modelo. África se ha caracterizado en los últimos 50 años por ser una de las economías más desarrolladas. Es un continente realmente empobrecido, pero porque sus gobiernos siempre han sido autoritarios, siempre han estado en guerras civiles, gobierno aquí, gobierno uno, tratando de, como en la época de las dictaduras, tratando de gestionar toda la economía y por eso sus economías han terminado empobreciéndose más. Zimbabue, sin ir lejos, fue una de las economías más destrozadas hasta mediados de los 2000, con una inflación de casi 2 millones. ¿Qué quiere decir? Un día valía una cosa, por decirles, un boliviano, un bolígrafo vale un boliviano, y a final de año ya valía 2 millones de bolivianos ese mismo bolígrafo. Cuando veamos el tema del dinero y la inflación, vamos a terminar de entender esto. Pero eso es responsabilidad de los políticos, así de simple, ¿no? Sin embargo, si tú dejas de que la economía en realidad salte este paso y lleve el dinero a quien sabe administrar el dinero, y asigne esos recursos a quien sabe manejar esos recursos, que son las empresas, por supuesto, los bienes y servicios que va a recibir esas familias van a ser de alta calidad, ¿no? Por eso vienen de Corea las más altas tecnologías en cuanto a telefonía, por ejemplo, del Japón también. Una temporada eran los especialistas en sonido, por ejemplo, ¿no? De Japón, todo el mundo quería equipos de sonido. Pregúntenle a sus papás o personas un poco más adultas, unos 10 años más que ustedes, pregúntenles. Todos querían productos japoneses en marcas de sonido. De ahí han ido a copiar, evidentemente, los coreanos esa tecnología. Automóviles, igual, todo el mundo quiere automóviles o japoneses o automóviles norteamericanos. Vean ustedes, los políticos, lo primero que compran es o un auto japonés o un auto estadounidense, ¿no? Un Ford, por ejemplo, o un Liberty, unas vagonetas. Lo primero que compran es eso, o un Mitsubishi van a comprar.
No van a tener una peta como su profesor, porque su profesor no es político, pues, ¿no? Entonces, no tiene una peta. Perdón, él no tiene un Liberty, ¿no? Pero un político sí se puede dar el gusto porque gracias a los impuestos se permite subirse el sueldo todo lo que le da la gana. Pero no aporta nada a la economía, al contrario, la destruye, ¿no? Pero quienes realmente hacen funcionar la economía, es decir, las familias, los mercados financieros y las empresas, tienen que pagar impuestos. Las empresas también lo hacen, deben pagar impuestos al gobierno, sí, también lo hacen. Entonces, en definitiva, el flujo circular del ingreso y del gasto nos va a permitir encontrar a nosotros muchos elementos centrales de cómo funciona la economía, ¿no? Es importante conocer esto porque al final también nosotros vamos a asumir que todo lo que ingresa es equivalente igual a todo lo que se gasta. Esa es una conclusión muy importante que podemos obtener ahora. Todo lo que gastan las familias, el gobierno, las empresas, el resto del mundo, debería ser igual, dice el enfoque, debería ser igual a todo lo que es el ingreso de las familias, de las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Entonces, el ingreso es igual al gasto. Y ahora, recuerden ustedes que la producción es igual al ingreso. Por ende, la producción puede ser igual al gasto, ¿no? Y así jugamos nosotros, los economistas, con sus mentes, ¿no? La producción es igual al gasto, el ingreso es igual a la producción, todo está en equilibrio, ¿no? Y así nosotros manejamos esas variables. Puede haber algunos bemoles porque la economía no siempre está en equilibrio, eso tienen que ustedes también reconocerlo, no siempre está en equilibrio, y la habilidad de reconocer los factores de desestabilización de estos mercados es la que nos da la cualidad de analistas económicos. Pero por ahora tenemos que quedarnos con estos supuestos. Luego vamos a interiorizar algunas variables que nos hagan distorsionar estos supuestos. Y aquí pueden ver ustedes, ¿no, estimados estudiantes? Por ejemplo, en este cálculo pequeño que está hecho, dice, suponga usted que el consumo, la inversión y el gasto tengan estas variables y que el sector externo, estos cuatro, miren, ahí están las variables de la demanda de la gana. Ahí está la C, la I, la G, la X, la M, están ahí. Supongan ustedes, dice, que esta fuera la producción en miles de millones de dólares, ¿no? Para un lugar X. 10.000 millones de dólares, dice, ahí están. 10.847 para ser exacto. Si nosotros mirásemos esto desde el punto de vista diferente, por ejemplo, desde otra perspectiva, dice, es igual al consumo, al ahorro y a los impuestos, dice, también ahí está. Por ende, los ingresos y los gastos son iguales, etc. Claro, todo se basa en este análisis que hemos hecho. Y además en el supuesto de que va a haber equilibrio, es decir, estamos hablando de igualdades. La producción es igual al ingreso y el ingreso es igual al gasto. Siempre, y aquí está. A esta parte le vamos a llamar ingreso y a esta parte le vamos a llamar gasto. Por eso concluimos nosotros que el ingreso es igual al gasto. Esto va a ser importante más adelante porque vamos a hablar nosotros indistintamente el gasto, el ingreso, la producción, y ustedes automáticamente tienen que suponer por ahora que estas cifras son iguales, son equivalentes por esta sola razón. ¿Sí? Por esta sola razón, porque la suma de cada uno de los componentes en teoría debería dar exactamente lo mismo. Obviamente no siempre es así, hay diferencias de cientos de dólares en los cálculos finales por el redondeo y otras cosas, pero bueno, en definitiva deberían tender a acercarse a estos cálculos. La presencia del sector externo en todo caso nos va a ayudar a nosotros a completar el flujo total, ¿no? Porque si ustedes se fijan, el resto del mundo
a través de los sectores financieros puede prestarle dinero al gobierno. Ah, entonces hay dos fuentes de ingreso principales del gobierno. Por un lado puede ser que las familias le pagan amablemente, ¿no?, con toda su vocación y espíritu de progreso, porque están contribuyendo al desarrollo del país, entre comillas, le están dando alegremente su dinero bien ganado al gobierno. El gobierno te lo extorsiona, pues, si no piensas todo eso y no le pagas, ¿no?, va a ir su fiscalizador y te va a quitar de todas maneras esta parte del dinero, además de intereses, costas, multas y demás. Bueno, una forma de ingreso son los impuestos, queda clarísimo. Pero si no le alcanza, porque como le gusta gastar tanto al político, entonces los impuestos no le alcanzan, ¿sí? Y si se va a arriesgar a subir los impuestos, de pronto se va a cargar un problema social. No se olviden que inclusive eso ha costado cabezas, literalmente hablando, ¿sí? Donde un señor de apellido Guillotín ha patentado un producto muy interesante en lo que se ha conocido ahora como la Revolución Francesa. No es que la revolución haya comenzado porque María Antonieta había dicho que coman pasteles en vez de panes, ¿no? Sino porque los impuestos eran absolutamente, ya como se dice, pues, inmorales. Le das plata de lo poco que ganas, que te quedas casi sin nada al rey, y el rey, en lugar de hacer lo que se supone que debe hacer, administrarse ese recurso, lo que hacía era malgastar el dinero, ¿no? Claro, podemos ver hoy día el resultado de esos dineros mal habidos en tremendos palacios que hoy día han quedado para la posteridad, tremendas pinturas, mucha historia, sí, pero no ha ido mucho de ese dinero a la protección de sus ciudadanos, especialmente en materia de salud. Entonces la gente se enoja y dice, bueno, si quieres seguirme cobrando más impuestos, entonces pierde la cabeza y estamos hablando de un proceso de revolución. Entonces, para evitarse eso, para que no se les corte la cabeza, los gobiernos también son astutos y te presionan hasta cuando empiezas a protestar. Cuando empiezas a protestar, te hace sufrir un poquito y después cede, ¿sí? De ahí que nosotros hemos heredado esa costumbre también, ¿no?, de protestar para que se nos dé algo, pero esto es simplemente un tira y afloja, y eso es porque los gobiernos hacen, otra vez les digo, hacen mal las cosas. Pero ya, ok, no tienen dinero suficiente, entonces acuden a los mercados financieros, ¿sí?, para prestarse dinero. Y esto lo hace a partir de lo que nosotros vamos a conocer como el diablo de la economía, el Banco Central. En este caso el Banco Central de Bolivia. Pero también puede ser que el resto del mundo, a partir de organismos multilaterales u otros países, estén invirtiendo en los fondos financieros. Y así como los fondos financieros prestan a las empresas, los fondos financieros a veces caen en las redes del gobierno, ¿sí?, y le prestan dinero a los gobiernos. Un gobierno que no paga es un gobierno fracasado, sí, pues evidentemente, pero un gobierno endeudado también lo es una señal de fracaso, ¿no? Quiere decir que lo que recauda es muy poco. Las empresas, por el contrario, recaudan ingresos igual, pero vendiendo sus habilidades, sus productos, y ese es el éxito de las empresas. Por eso se especializan las empresas. Por eso ustedes están aprendiendo a manejar el concepto de la especialización, de la productividad, de la producción, porque las empresas son las encargadas de generar riqueza, de producir algo que tenga valor para las personas, ¿sí?, y estas personas compran esos productos. Algunos gobiernos pueden decir, bueno, entonces yo también voy a jugar a ser empresa y voy a venderle a las familias. Digamos, les voy a vender laptops, les voy a vender celulares, ¿no? Voy a vender azúcar a las familias para que vean que yo puedo producir como gobierno y así voy a demostrarles que puedo administrar mis recursos. Si eso fuese posible, tendríamos gobiernos vendiendo cosas.
Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos sería el gobierno que vende azúcar, que vende acero a Bolivia o a Arabia Saudita, no sería, el gobierno sería un negocio del gobierno. O tendríamos a los gobiernos europeos vendiendo autos, ¿no? O a los gobiernos, como han dicho alguna vez equivocadamente, al gobierno de Suiza, por ejemplo, es el banco del mundo, sí, pero no es pues el gobierno suizo el dueño del banco, son empresas privadas que están asentadas en Suiza, claro, pero Suiza es la capital financiera del mundo, sí, porque todo el mundo quiere ahorrar en francos suizos, ese es el tema, ¿no? Pero son las empresas privadas, el gobierno lo que ha hecho es dejarle que esas empresas prosperen, eso es todo. Si no, les pregunto, por ejemplo, ¿quiénes de nosotros durante esta crisis sanitaria nos hemos visto aislados y obligados a pasar clases de manera virtual? ¿Quiénes hemos usado productos nacionales para comunicarnos vía online? ¿Cuántos hemos usado celulares, equipos, laptops de la misma industria para eso? No son eficientes los productores que están protegidos del ala del gobierno porque no tienen lo que tienen las empresas, es decir, el incentivo. Si una empresa no vende, se muere. En cambio, el gobierno, si no vende, ¿de dónde pues recauda ingresos? Ahí está la explicación. Es decir, una empresa pública, por ejemplo, no tiene el incentivo de ser próspera, de generar productos de alta calidad, de ser rentable, de llevar al mercado y competir con otras empresas. No tiene ese incentivo. Porque si fracasa su negocio, bueno, vienen los impuestos y viene el endeudamiento. Es decir, estas empresas siguen absorbiendo, los trabajadores de estas empresas siguen cobrando dinero, su sueldo. Pero en el caso de una empresa privada, si no vende y fracasa y quiebra, tiene que lamentablemente cerrar y despedir a sus trabajadores, ¿no? Lamentablemente el gobierno, como no despide a sus trabajadores porque está habiendo recaudación de impuestos, préstamos, etcétera, porque puede hacerlo. De hecho, el gobierno se presta sin límite, puede hacerlo, porque su categorización en el sector financiero siempre es AAA. En esencia se dice, se asume equivocadamente que un gobierno jamás puede entrar en quiebra. Por eso después se habla del concepto del déficit, el déficit fiscal. Algún rato vamos a entrar a hablar. Se puede endeudar hasta la 7ª generación y no pasa nada. Eso no sucede con las empresas. Cuando la empresa ya está en quiebra, los bancos financieros le dicen, lo siento, no puedo entregarte más dinero, no te voy a dar más. Tiene límites eso, ¿sí? Entonces se castiga la ineficiencia en las empresas con la quiebra, el fracaso y el cierre. Y eso, si no has sido eficiente, es lo lógico que tiene que pasar. Pero si eres eficiente y eres bueno en lo que haces, vas a ser un Bill Gates, vas a ser un Jeff Bezos, vas a hacer eso. Vas a estar en ese camino si haces las cosas bien. Si no, no. Pero no, el gobierno viene y te dice, no, tienes que pagarme más impuestos. ¿A quién le cobra? A las mismas empresas que están ya fracasando, ¿no? Claro, este circuito evidentemente nos ayuda a entender toda esa problemática. Y ahora yo les preguntaría si los economistas de los gobiernos que nos han dirigido, que nos van a dirigir de aquí adelante también. O sea, no es un tema del pasado, no es un tema del presente y será un tema del futuro también. O sea, no va a cambiar. ¿Por qué, sabiendo que esto está mal, seguimos haciendo las mismas cosas? La cosa es bien simple, ¿no? Los políticos aman el dinero. Eso es toda la explicación que hay. Y para seguir ganando dinero, lo que tienen que hacer es dar prebendas a la gente, es decir, con el dinero que recaudan de los impuestos, del endeudamiento, lo que van a hacer no es inyectar ese dinero a la economía, en realidad, lo que van a hacer es sacar ese dinero para la corrupción. Un abogado corrupto, un empresario corrupto, un banquero corrupto, un familiar corrupto, son los destinos de esos recursos. Y claro, si la familia nos reclama, si el político nos reclama, si el abogado nos reclama, si el juez nos reclama, si el empresario nos reclama, porque ha recibido
canales de corrupción, evidentemente el sistema se va a seguir manteniendo. De aquí que la corrupción es uno de los productos estrella de los gobiernos y eso es lo primero que hay que atender siempre. Pero eso no se resuelve con más gobierno. Ojo, cuidado que después digan, el profesor Sergio ha dicho que la corrupción es un problema en los gobiernos. Entonces, la solución es que hayan más personas controlando la corrupción y que no haya corrupción. Falso. Mientras más grande el gobierno, más pequeños los ingresos de las familias, van a caer los ingresos, menos empresas, menos empleos, menos confianza del resto del mundo, ¿sí? Los mercados financieros también van a desconfiar, mientras el gobierno sigue creciendo como un señor obeso, mórbido, que sigue comiendo y comiendo y comiendo y que nunca hace ejercicio, pero siempre está consciente de que tiene que hacer ejercicio. El problema es que no lo hace, sigue engordando, ¿sí? Ese es un problema. ¿Se puede resolver? Se puede, pero eso depende de la ética de mis estudiantes. Así que ya saben. Además de esas connotaciones de índole ética, nos vamos a quedar, reitero, nos vamos a quedar con esta última conclusión. Por ahora, vamos a aceptar que el ingreso es igual al gasto, suponiendo que todo lo que se gasta es todo lo que ingresa en las familias o las empresas, ¿sí? Esta es una visión más ampliada, un poco más compleja de la versión anterior que hemos visto, cierto, pero todavía sigue siendo limitada. En algún momento vamos a tratar de incorporar más componentes, pero por ahora nos vamos a quedar con este tema. Bien, entonces ya hemos hablado del ingreso, ya hemos hablado del gasto, hemos hablado de la demanda agregada, de la oferta agregada, que al final básicamente para nosotros ahora todo es lo mismo, ¿no? O sea, misteriosamente, por obra y arte de la magia económica, todo es ahora lo mismo. Y por eso, cuando hablamos de Producto Interno Bruto específicamente, estamos hablando de ingreso, estamos hablando de gasto, todo al mismo tiempo, ¿sí? En ese contexto, entonces, ahora estaríamos ya por primera vez en condiciones de hacer nuestra propia definición de lo que es el Producto Interno Bruto, la cual tenemos que desarrollar en esta, si nos alcanza, y la siguiente clase también. Ahí ustedes tienen una definición del Producto Interno Bruto. Y vamos a definir en algunas partes bien importantes, ¿no? Dice, el Producto Interno Bruto es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Entonces preguntaremos primero, ¿qué será el valor de mercado? O sea, no es cualquier valor. Tiene que ser un valor que se da en algún lugar, en algún escenario, en algún contexto. ¿Pero el valor de qué cosas? Bienes y servicios finales. No cualquier bien y servicio, ojo. Bienes y servicios finales. Es una característica muy, muy importante. Perdón, se me ha salido lo italiano. Estos bienes y servicios finales deben estar producidos en algún lugar, por ejemplo, en un país. Puede ser el Producto Interno Bruto departamental, el Producto Interno Bruto municipal. Pueden existir esas medidas, sería interesante, ¿no? Aunque no muchas organizaciones se dedican a calcular esto, que en realidad sí sería una delicia tener con abundante información estadística de esto, pero en general se habla del Producto Interno Bruto de un país. Bolivia, por ejemplo, tiene un Producto Interno Bruto, Chile tiene, Brasil, Argentina, todos los países calculan entonces este indicador, bajo los criterios antes ya vistos, ¿no? Ahora, este valor de la producción obviamente no se calcula cuando nos da la gana, sino que hay que estimar un periodo. Por ejemplo, pueden ser 3 meses, 6 meses, 1 año, etc. Por eso decimos durante un periodo de tiempo determinado. A ver, ampliaremos un poquito eso. El valor de mercado, en todo caso, se mide en términos monetarios, ¿sí? Es decir, que lo que ha producido nuestro pequeño país, ¿sí?, tiene que ponderarse en función de un valor. Y no se pondera en función del costo, sino en función de lo que el mercado le asigna a ese producto.
No sé si a ustedes les he preguntado qué tal si yo fabrico un automóvil durante 7 años o me dedico a contar patas de mosca, por ejemplo, y yo digo, el costo de hacer este auto, yo he fabricado este auto en persona. Me la sudan los japoneses, los norteamericanos y su tecnología. Yo voy a hacer un troncomóvil y esto lo voy a vender. Me ha costado muelas porque he estado meses, años en este tema y todos mis vecinos me han visto, ¿no? Entonces yo le voy a poner a este troncomóvil, no tiene carrocería de madera, llantas de viejas y usadas, no tiene aleación de aluminio en las ruedas, tiene más bien como las carretas antiguas, está todo desvencijado mi carro, pero me ha costado hacerlo. He estado noches enteras agarrando las piezas. Entonces, este vale $90,000 mi autito. Ok, ese es el valor que yo le doy por el costo que me ha tenido. Pero el mercado, ¿será que valoriza de la misma manera al mirar el desvencijado auto? Es como el Homero móvil, ¿no? ¿Se imaginan ustedes un Homero móvil? ¿Cuánto era el valor del Homero móvil? ¿Alguien se acuerda? No sé si ven Los Simpsons, ¿no? ¿Cuánto valía el Homero móvil? Algo de 800,000. Creo que sí, ¿no? Por ahí, digamos. ¿Quién pagaría $800,000 por un automóvil? El mercado dice, señores, no, y por eso ha fracasado el negocio en este episodio de Los Simpsons. Su hermano fracasa justo por eso, ¿no? En vano han tenido técnicos, ingenieros haciendo de todo, un automóvil costosísimo, pero que el mercado jamás iba a poder comprar. Lo mismo si yo hago una pintura 3 semanas, yo no soy famoso ni conocido, me habrá costado muchísimo dinero, unos $2,000, todo, y pondré a la venta y me dirán, yo te pago 100 pesos, yo no sé ni quién eres, y además estos trazos los hace un niño de 2 años. Pero si un famoso pintor agarra y se le cae una mancha de pincel en la pintura, todo el mundo va a querer pagar $1,000,000 por ese desliz. Y así funciona el mercado, por criterios subjetivos. Por eso es importante la valorización de los productos en términos de mercado siempre. No es lo que me ha costado a mí, eso lo saben de microeconomía, ¿no? Sino lo que el mercado dice de cuánto va a costar. Esto es la diferencia fundamental del enfoque marxista y quizás hasta keynesiano, porque ellos hablan de los costos de producción. Si bien este es un parámetro, no importa cuán costoso haya sido, si el mercado no está dispuesto, tu negocio va a fracasar. Entonces, si el mercado dice, esto es, yo voy a pagar por esto $1,000,000, paga pues. Y uno dirá entonces, pero ¿cómo es que Zuckerberg se hace multimillonario, asquerosamente multimillonario, si su Facebook es gratis, ¿no? Muchos inocentes piensan que eso es gratis y les aclaro, nada es gratis en la vida, ustedes están pagando por ese servicio. Investiguen. Si quieren, la siguiente clase les voy a dar la respuesta, pero ustedes están pagando por ese servicio. Ojo. No es gratis lo que están haciendo. El meme que comparten, el like que le dan, el comentario o el me enjaja, el me enoja, el me encorazona que ustedes le dan a cada publicación, el compartir sus publicaciones. Claro, ustedes sienten que no tiene un precio, pero Mark Zuckerberg está recibiendo millones de dólares gracias a ese botoncito, a esa interacción que ustedes están haciendo. ¿Puedo decir más o menos cómo gana Entonces dinero el mercado, Facebook? ¿Perdón? ¿Puedo decir cómo gana dinero Facebook? Adelante. Vende información a las empresas. La información, digamos, al dar un like a cierto meme o algo, o alguna publicación, ya te identifica como un consumidor y ya su ordenador ya te asigna a una carpeta, se diría. Y esta información va a la empresa de Facebook y Facebook vende esa información. Y de ahí ya te cae con las publicaciones. Y ya tú ves la información exacta, lo que tú necesitas y compras. O sea, él vende información tuya. Dice. El otro día estaba yo haciendo algunas remodelaciones en casa
y estuve buscando furnitures, ¿no? Muebles, pinturas, colores, materiales y punto. Hay un marketplace que se llama así, que es el lugar de Facebook donde haces eso. Y al día siguiente empezaba a recibir avisos publicitarios, ¿no? Pagados, evidentemente, de empresas que no sabían que yo existo en el mundo, pero como Facebook sí lo sabe, ¿no? Le ha vendido justamente ese espacio publicitario y entonces ha empezado a recibir la empresa X que vende muebles de aquello, la empresa Y que vende pinturas de esto, la empresa Y que vende cortinas para aquello, etcétera. Eso no es gratis ni casual, evidentemente, porque Facebook ha entendido de que ese es mi interés y empieza a darme esa publicidad. ¿Alguien ha pagado por esa publicidad? Claro que sí. Entonces, ustedes al darle like, me gustan, buscas, evidentemente eso es así, tienen toda la razón. Así es como se hace millonario el hombre, ¿no? Y entonces cuando decimos esto es gratis, eso es mentira. Ustedes encima le han dado, su servicio le han dado inclusive para decir esto me gusta, aquello no me gusta, colores, etcétera. Están haciendo ustedes todo eso. Cuando ustedes llenan los captchas, por ejemplo, esas letritas o figuritas o numeritos que hay que ponerle para validar tus contraseñas en cualquier lugar, y te pide que hagas eso 3 o 4 veces, la tercera y hasta la cuarta vez, tú le estás haciendo ese favor a las empresas para hacer un trabajo que ellos no podrían hacer, ni siquiera pagarlo. Entonces, evidentemente, ustedes están en su tiempo, pero sin recibir un trabajo, un valor por su trabajo, ¿no? Es así como funciona. El valor de mercado es subjetivo, en definitiva, ¿no? Así es como funciona el mercado. Y por eso hay que tomar en cuenta el valor de mercado al medir la producción. El valor de mercado. Lo siguiente que tiene que ver y aparece es los bienes y servicios finales. No son todos los productos y bienes que se producen en una economía, ¿no? Tienen que tener una característica esencial y esos son los bienes y servicios finales. Por ejemplo, el trigo es materia prima, es parte del recurso natural primigenio que tiene la naturaleza, que se genera a partir de la tierra. Y a partir del trigo puedo fabricar productos intermedios como la harina o como el pan. Entonces, ¿cuál de estos será un bien y servicio final? ¿Quién sabe? ¿El trigo o el pan? El pan. Exacto. El pan. El pan es un bien final, porque lo voy a consumir, me lo voy a terminar y después ya olvídense de este pancito, ya nadie más lo ha visto. En cambio, el trigo puede ser transformado, ¿no? Y aquí está el secreto. El pan tiene un valor agregado mucho mayor que el trigo. El producto final tiene un valor mucho mayor que la materia prima. La materia prima vale menos que el valor agregado final. Por eso los países más prósperos han aprendido a utilizar su materia prima para producir bienes y servicios. Y eso es lo que se debe hacer. El día en que lo logremos, evidentemente vamos a dar un paso. No va a ser el definitivo, pero va a ser un paso. Cuando entendamos esto, ¿no? Bolivia hasta la fecha no tiene un solo producto de valor agregado por el cual sea conocido en el mundo y que todo el mundo lo sepa. O sea, este es el producto de calidad. ¿Sí? No tiene su marca. Estuvo luchando con la quinoa, nos hemos hecho ganar con el Perú, inclusive España y Argentina han entrado al mercado y como si nada nos hemos hecho quitar esos mercados porque no sabemos trabajar en estos temas. Luego está el tema limítrofe o la delimitación del área geográfica, es decir, ¿dónde se va a producir? Es producto interno significa eso, ¿no? El producto interno significa que ha sido producido dentro de alguna frontera en específico. Les decía que puede ser un municipio, es decir, ustedes por municipio podrían calcular el Producto Interno Bruto. También podría ser por departamento o por provincia inclusive, por departamento y también evidentemente a nivel de país, como en el caso del Producto Interno Bruto de Bolivia. Último,
tendríamos que hablar del tiempo en el que vamos a medir, les decía, ¿no? El tiempo en el que hay que medir esa producción. No se mide cada día porque es imposible, ¿no? No es como los mercados de valores donde tienes inclusive al segundo esa información. Les voy a pasar un link, si es que quieren entrar a ver, por ejemplo, las bolsas de valores de Investing, van a ver ustedes cómo se mueven ahí los valores, cambian. Tú miras rojo, verde, 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 rojo, rojo, verde, verde, sube, sube, baja, baja el precio, así como les estoy diciendo, literalmente. Claro, a cualquiera le da una taquicardia si su dinero está en esa acción donde es rojo, 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 y nunca sube, ¿no?, el precio de sus acciones. Es evidentemente una ruleta rusa, una montaña rusa, digamos, ¿sí? No es apta para cardíacos, evidentemente, ese tipo de mercados. Pero estas 4 características al final nos van a permitir a nosotros definir lo que es el Producto Interno Bruto. Este es el concepto y estas son las características que vamos a manejar a partir de ahora para entender al Producto Interno Bruto. No vamos a decir es la suma del consumo, la inversión, el gasto, no. No vamos a decir tampoco es el valor del factor de la función de producción que abdula. Tampoco, ¿no? Porque tiene otra connotación. Para nosotros ahora, Producto Interno Bruto por ahora va a entenderse en este contexto y no en otro contexto. Pero ya, claro, sabemos que el producto se puede medir a partir de la función que abrumas. Se puede medir, entonces ya hay una relación, ¿sí? Esa producción se mide a partir del valor de mercado. Esa producción se refiere a bienes y servicios finales. Esa producción se refiere a una región, a un lugar, que ha sido calculada, esa producción ha sido calculada en un tiempo determinado, en un plazo determinado. Y acá, bueno, yo creo que ya no nos va el tiempo para ver lo siguiente que teníamos que hablar hoy día, que es la variación de la producción, porque si nosotros hemos visto, en el caso de la producción, hemos calculado la producción de 6 meses, bueno, hemos calculado la producción de 1 año, fantástico, qué capo, ¿no? A esa producción que hemos calculado en ese periodo determinado le vamos a llamar la producción de corto plazo. Pero a lo largo del tiempo también puede cambiar y fluctuar, como están viendo esa ola que está ahí dibujada en ese eje. Si todavía no vamos a detallar qué significa cada uno de esos puntos, hablaremos de lo general en esto que nos queda de tiempo, ¿sí? Y va a tener un comportamiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Ese comportamiento de la producción a lo largo del tiempo le vamos a llamar, como está en rojo ahí, crecimiento del PIB, es decir, esa variación periódica que muchas veces es anual. Si apuntamos, por ejemplo, a una información real, vamos a poder ver esto último que les voy a mostrar, que está aquí. Es lo mismo que les he mostrado en la diapositiva anterior, es esto mismo. Ahí está, subidas, bajadas y mini bajadas también hay, ¿no? Es lo mismo. La siguiente clase vamos a ampliar esta parte porque evidentemente no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, lo último que vamos a mirar de la producción, ¿sí?, es el crecimiento, es decir, la variación. ¿Qué hemos hecho en definitiva entonces en esta clase? Profundizar el concepto del ciclo económico y el flujo circular de la economía, cómo se relaciona el consumo con la producción, cómo se relaciona el ingreso con el gasto. Hemos definido la producción y ese valor que calculamos cada cierto periodo se llama Producto Interno Bruto y un solo valor de eso será la producción en el corto plazo. A largo plazo nos interesa cómo varía esa producción, como están viendo ahora, ¿sí? Y hablaremos en ese contexto del crecimiento del PIB. Ahí quedaremos, estimados estudiantes, y nos encontramos la siguiente clase, ¿sí? Que estén bien, como siempre, les deseo lo mejor y mayor de los éxitos en el examen. Estoy viendo que algunos no han dado todavía su examen. Ojalá que este fin de semana lo aprovechen para dar bien su examen. Que les vaya muy bien, queridos estudiantes. Hasta luego, licenciado. Hasta la próxima. Hasta luego, Lice, gracias. Chao, 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 chao. Chao, Lice.